Buenos días, vamos a continuar con la siguiente ponencia. El ponente es Javier Blanco, director técnico de proyectos de Tecnosilva. Lleva más de 15 años trabajando en todo tipo de proyectos del territorio, temas GIS, data, en fin. Ha hecho de todo en todos los servicios forestales, en todo el territorio de todas las comunidades autónomas. Yo creo que habrá trabajado. Y la ponencia que va a hacer es algo muy interesante, es un trabajo que está haciendo para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es una modelización de los combustibles y un inventario, y además de una forma muy interesante. Prestarle mucha atención porque veréis cómo ha utilizado todos los recursos disponibles, que están disponibles, pero para cualquier persona, son gratuitos. Y los han llevado a realizar un gran trabajo dentro de la escala que se le pidió desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. De verdad que interesantísimo, y aunque a veces es difícil seguirle el razonamiento. Muchas gracias. Pues dejo con Javier Blanco. Bueno, buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, gracias a la organización por invitarnos a participar en unas jornadas que, además, pues como decía Eckhart, se están convirtiendo en un referente realmente, se están consolidando como un referente en compartir experiencias y casos de éxito en nuevas tecnologías en materia de incendios forestales, en toda la gestión del riesgo. Así que ahondar en las felicitaciones a los que participáis en la organización, en la financiación de estas jornadas. Vale, en principio, como decía Miguel Ángel, el motivo principal de que me hayan invitado a estar aquí es nuestra participación en el proyecto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Es una elaboración de una cartografía regional de modelos de combustible y un inventario forestal regional. ¿Vale? Entonces, hombre, desde luego no pretendo aburriros con una exposición metodológica, sino que quiero intentar darle un poquito más de dinamismo. ¿Vale? Sí que es cierto que tendremos que dar una pequeña aproximación, unas pinceladas de aproximación al proyecto, en general. Luego nos centraremos un poquito más en la propia elaboración de cartografía de modelos de combustible, que es la parte que más toca con estas jornadas, pero luego seguiremos avanzando en otros aspectos que también se calcularon o se obtuvieron en este proyecto, que sería la tercera parte, y acabar con el ¿y ahora qué? ¿Vale? Ahora por dónde podemos ir o qué estamos haciendo. Algunas pequeñas pinceladas de lo que nosotros vemos, que obviamente no es todo, ni de lejos ni pretendemos serlo. ¿Vale? Cuando nos presentamos al proyecto, cuando vimos el proyecto, vimos que se juntaban dos aspectos que no siempre van de la mano. ¿Vale? Por un lado estaba la gestión de la emergencia, gestión del riesgo. Por otro lado estaba la gestión forestal y no siempre estaban cara a cara, como veis en esta foto. ¿Vale? Entonces, lo que queríamos es aprovechar las sinergias de este proyecto para que tanto el manejo de combustibles como la gestión forestal tuvieran unas herramientas comunes para que fueran de la mano y tomaran decisiones o pudieran tomar decisiones aunadas. ¿Vale? Al final es eso, el germen, el origen del proyecto es realizar un inventario forestal regional, realizar una cartografía de modelos de combustible, usando, pues como decía Miguel Ángel, todas las herramientas, todas las fuentes de datos posibles de las que hay disponibles, fundamentalmente gratuitas, todas ellas, ¿vale? Pero intentarle dar esa perspectiva, que sea un poquito diferente, ¿vale? Una perspectiva en la que, bueno, aquí veis el flujo del trabajo, no voy a ponerme a divagar sobre él, pero ya estáis viendo cómo empezamos con fases comunes al principio del flujo, obviamente luego se separan, pero finalmente nos volvemos a unir. ¿Vale? Esa es un poco la perspectiva que queríamos darle. Queríamos darle esa interacción, esas sinergias que realmente creo que debemos tener en un manejo de un recurso común. Para unos es combustible y para otros es vegetación. ¿Vale? Para ello, formamos una unión temporal de empresas, Tecnosilva, a la que yo pertenezco, y Fora, hay que dejarlo claro, en lo que nos pretendíamos no solo resolver el reto técnico de las técnicas que hay que emplear, más o menos complejas, pero bueno, resueltas con mucha bibliografía, mucha literatura científica y muchas soluciones técnicas. ¿Vale? Pero tenemos estos dos retos por detrás que a veces no se tienen en cuenta, que es el volumen de información brutal que era necesario manejar y gestionar y procesar, y, por otro lado, el periodo de ejecución del proyecto, que en este caso era un retazo de 9 meses para sacarlo adelante. ¿Vale? Al final, para ello, montamos un equipo del que yo era el jefe de proyecto, función que me pusieron muy fácil toda la gente, tanto de Tecnosilva como de Fora, porque, desde luego, hicieron una labor extraordinaria. Así que, muchas gracias a todos, chicos.
también me lo pusieron muy fácil. La gente que teníamos, no enfrente, sino al lado, es decir, la gente de GEACAM, de la Junta, que colaboraban activamente, fueron totalmente implicados y tuvieron un comportamiento que, de verdad, por encima de lo exigible y que, por tanto, también creo que merece reconocimiento, destacar esa labor y esa participación que tuvieron. Además, no solo montamos un equipo técnico, también montamos un equipo de asesores, ¿vale?, en el que yo estoy destacando aquí a dos. Por un lado, David Riaño, que para mí es una debilidad, es una referencia mundial en teledetección en general y en teledetección ambiental y en combustibles en particular, que cada vez yo que he hablado con él me ocupa el 100% mi capacidad limitada, me agoto cuando hablo con él, pero es una mente preclara que desde luego es digno de mencionar. Y luego, por otro lado, Joe Scott, ¿vale? Joe Scott, que hace así como, si no me falla la memoria, 1 año y unos días estuvo aquí, exactamente en este mismo lugar, ¿vale? Aprovechando que participaba en este proyecto, pues montamos una jornadita para divulgar su conocimiento. Joe Scott, a los que habéis trabajado con modelos de combustible, seguramente os suena la familia de combustibles de Scott y Burgam, que es una con la que trabajamos en este proyecto. Pues bueno, él es el autor principal de la familia de combustibles, con lo cual el apoyo en este proyecto pues también lo valoramos sobremanera. ¿Vale? Ya dentro del propio proyecto, fuentes de datos, muchas, ¿vale? Os las resumo. Por un lado, el fuente de datos LIDAR del PENOA de 2009, existente, pagada hace unos cuantos años y hay que sacarle valor, ¿vale? Pues todo el LIDAR del PENOA lo utilizamos, ¿vale? Todo para Castilla-La Mancha. Luego otra fuente que también está pagada y hay que sacarle valor es la segunda que veis, ¿vale? Esa no es gratuita, esa no la podemos descargar las personas de a pie directamente de una web, pero la administración la tiene comprada para la actualización del SIOSE, ¿vale? Que es una fuente de imagen satelital, una Spot de 2014, primavera-verano de 2014, ¿vale? Y a partir de ahí, las siguientes fuentes ya son gratuitas, que todos vosotros podéis descargarlas, ¿vale? Con la imagen Spot lo que ganamos es una resolución espacial brutal, ¿vale? Tenemos para toda Castilla-La Mancha 8 millones de hectáreas, más o menos, una resolución espacial de 2,5 metros de tamaño de píxel, ¿vale? Al margen de que también tenemos otra de las resoluciones que se hablan en teledetección, que es la resolución espectral, también tenemos bastante más resolución espectral. La siguiente, que es Landsat, lo que ganamos es resolución espectral, tenemos el espectro electromagnético muy bien reflejado y ya empezamos a ganar otra resolución, que es la temporal. Tenemos 4 estadios de desarrollo, tenemos 4 estaciones, hemos analizado 4 estaciones. Otra fuente de datos más son las imágenes MODIS que han salido antes a la palestra, ¿vale? Y esta ganamos ya aún más resolución temporal, ¿vale? Estamos hablando de que el producto que hemos generado tenemos una resolución temporal de 8 días, ¿vale? 8 días que analizamos, luego os lo comentaré, durante 15 años, con lo cual tenemos ya un análisis temporal que excede del concepto de multicrónico y yo creo que podemos llamarlo casi hipercrónico, ¿vale? O sea, es realmente una barbaridad de volumen de información la que podemos tener ahí, ¿vale? Fuentes de información básicas, ¿vale? Simplemente pinceladas del proyecto. Las primeras fases, que eran comunes y, por tanto, optimizaban la inversión de la propia administración para los 2 proyectos, era la preparación de la información, básicamente, pues fijaos en todos los LIDAR que hemos hablado y todas las imágenes satelitales, ¿vale? Es una fase importante porque sin esa preparación no podemos trabajar con otras fases, pero lleva su tiempo. Con lo cual teníamos que, claro, tenemos 9 meses, con lo cual ahí teníamos que compatibilizar todo lo que pudiéramos. Solo a título de ejemplo, ¿vale? Un poco la más espectacular es decir que estábamos trabajando a nivel LIDAR con 3 teras de información, ¿vale? Tenemos que procesar 30.000 hojas de 2 por 2 kilómetros. Os puedo asegurar que es una locura, ¿vale? Es una locura, pero había que sacarlo rápido, ¿vale? ¿Y qué buscábamos al final con ese preprocesado? Pues por un lado poder tener toda la derivados estadísticos de la nube de puntos LIDAR y poder tener, por otro lado, información útil de las escenas satelitales, para la cual había que también hacer ciertos procesos de mosaiqueados y principalmente trabajar con ciertas bandas del espectro electromagnético para sacar sobre todo índices de vegetación que nos dieran distintos comportamientos fenológicos o de actividad fotosintética de la vegetación, ¿vale? La segunda parte del trabajo era la definición de la unidad de trabajo, ¿vale? Para eso utilizamos un análisis de imágenes orientado a objetos. Eso no es más que identificar zonas del territorio homogéneas, ¿vale? Conjuntos de píxeles del territorio, conjuntos de fracciones de las imágenes satelitales homogéneas. Homogéneas desde una perspectiva para lo que nosotros queríamos,
¿vale? Que explicaran realmente el comportamiento del fuego de manera homogénea o que nos sirvieran también para la otra parte del proyecto como unidad básica para el inventario forestal o para su empleo en planificación forestal. ¿Vale? Al final lo que tenemos que buscar, ahí veis un ejemplo, ¿vale? Es unos objetos de tamaño tan pequeño tal que sean útiles para nuestros objetivos, pero lo suficientemente grandes como para que dentro tengamos información que nos permita hacer análisis. ¿Vale? Llegamos a un consenso, creo que razonablemente bueno, en el que, bueno, ahí tenéis un ejemplito. Obviamente no se ve nada, pero sí que quiero que veáis que es un nivel de detalle tremendo. Estamos hablando de que andábamos por los 3 millones y pico de teselas. ¿Vale? Estamos 8 millones de hectáreas, 3 millones y pico de teselas, por la superficie media de la tesela es bastante fácil de calcular, teniendo en cuenta que muchas son zonas homogéneas, agrícolas, donde se subdivide bastante menos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Estáis viendo de fondo la imagen base que se utilizó, que es la que os comentaba antes, la spot. ¿Vale? El nivel de detalle sí que estamos viendo como, al final, una fuente de interpretación automática, básicamente eso es lo que coloquialmente podemos decir que es lo que es, y estamos viendo cómo sí se reflejan esos distintos cambios en los colores. ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo de cómo era con la fuente de información que utilizábamos, que eso está a la derecha, y cómo se compara con lo que todos lo miraríamos, ¿vale? Que es la ortofoto. Con lo cual, el nivel de detalle, lo que buscamos es que fuera eso, que respondiera a todas las necesidades que queríamos. ¿Vale? La siguiente parte era, bien, tenemos el trabajo hecho, pero ¿qué es lo que tenemos que detectar, que inventariar? Pues eso tenemos que medirlo en campo. Pues para ello tenemos que planificar los trabajos de campo. Planificar los trabajos de campo implicaba, para inventario forestal, recoger toda la variabilidad de las formaciones vegetales y para modelos de combustible, recoger toda la variabilidad de modelos de combustible. Con lo cual, el diseño de campo, pues ya os puedo adelantar que no fue algo sencillo y, de hecho, fue dinámico durante toda la toma de datos. Básicamente lo acabamos el día antes de acabar la toma de datos. ¿Vale? Pero toda la variabilidad, además, no solo es en cuanto a tipología, sino también territorial. No me vale recoger todos los modelos de combustible de matorral al norte de Cuenca, tengo que recogerlos por todo el territorio. ¿Vale? Entonces teníamos que tener también ese consenso de reparto territorial. ¿Vale? Siguiente parte ya es hacer el propio trabajo de campo. El trabajo de campo finalmente es una fase poco lucida, pero crítica. ¿Vale? Es poco lucida porque no aporta a priori valor metodológico, pero crítica porque es la que me da los datos con los que yo voy a hacer la metodología. ¿Vale? Entonces, es una parte en la que, bueno, contada es muy fácil, ¿vale? Básicamente consiste en tomar mediciones de parcelas en el caso de inventario gasométrico y identificación de modelos de combustible en el caso de modelos de combustible. Pero, obviamente, tiene que ser totalmente bien diseñada y totalmente bien ejecutada para que pueda ser utilizada en los análisis posteriores, que son los análisis de modelización. ¿Vale? La modelización, por un lado, de modelos de combustible y por otro lado, del modelo de inventario forestal. ¿Y qué son los modelos? Pues ya lo hemos dicho antes, al final es una abstracción de un fenómeno, de una variable difícil de cuantificar o difícil de identificar, en la que no podemos analizarlo sin una ayuda externa de esa simplificación que es el modelo. ¿Vale? Al final lo que queremos es poder cuantificar lo cualitativo o cuantificar lo difícil de cuantificar. Aunque también ha salido algo parecido antes, tenemos que ser conscientes de esto. Este señor no es mi vecino del cuarto, este es uno de las figuras más relevantes en la estadística, ¿vale? Y los modelos efectivamente son erróneos, pero si tenemos buenos datos de entrada, podemos asumir los modelos con un error absolutamente asumible y además podemos conseguir que sean útiles. Y eso es el objetivo que nos planteábamos, ¿vale? Conseguir unos modelos que realmente fueran útiles para aplicar tanto a inventario forestal como a modelización de combustibles. ¿Vale? No me voy a explayar, y menos con el pequeño retraso que llevamos. Simplemente ese cuadradito que veis ahí es la parte de modelización de inventario forestal, que se resume en ese diagrama de flujo. Muy fácil. Si tengo las parcelas, tengo la métrica LIDAR, las uno, puedo hacer las regresiones para derivar en nuestros modelos de variables dasométricas, área basimétrica, volumen, bueno, todos lo conocemos, ¿verdad? Obviamente eso tiene que estar validado, tiene que haber un buen control, tiene que salir unas buenas regresiones, tiene que haber una diagnosis estadística y luego lo podemos aplicar a todo el territorio, celditas que ya en la primera, antes de la reunión
de la ponencia inaugural ya salieron celditas pequeñas del territorio, en este caso de 25 metros por 25 metros, para poder con eso predecir todas y cada una de las variables dasométricas, ¿vale? Obviamente, eso también se puede verificar con más trabajo de campo, con existencia de ordenaciones, y eso es lo que se ha hecho en este trabajo, ¿vale? No me centro, la parte de la izquierda del diagrama de flujo la vemos luego, ¿vale? Una vez realizado ambas modelizaciones, resultados que queremos unirlos en unas herramientas comunes. Herramientas comunes que queremos poner a disposición de la gente. Estaba así previsto en el trabajo y al final se han generado unos modelos, en el caso de inventario forestal, unos modelos regionales que queremos que se puedan ser empleados a escala local. A escala local, tanto para planificación forestal estándar, pero que también pueden ser empleados para planificación o para toma de decisiones en prevención en materia de planificación de defensa contra incendios, ¿vale? Para que puedan ser empleados a escala local, hay que tener en cuenta que estamos haciendo un modelo regional, a escala local puede suceder esto, ¿vale? Si tenemos ahí un modelo regional, pero mi monte o mi escala local se corresponde con ese cuadradito, el modelo regional obviamente no responde bien a ese modelo local. Tendremos que hacer algo para subir esa curva, ¿vale? Eso es el concepto de calibración que hemos aplicado, está en una aplicación web que en cuestión de días estará en producción y divulgada como considere la Junta para que sea empleada por toda aquella gente que tenga necesidad, planificadores, gestores, etcétera, ¿vale? Y es un concepto al final con procesos diferentes, pero análogo a lo que los que hayan hecho simulación de incendios, los ajustes famosos de Farsight, ¿vale? Solo que esto de manera automática y al vuelo, ¿vale? Otros elementos que también, aprovechando que ya lo teníamos, pues podemos trabajar con los resultados y podemos sacar puntos calientes para competencia silvícola, tenemos herramientas para identificar puntos calientes por riesgo de incendios y podemos integrarlos y ver puntos calientes por ambos componentes, ¿vale? Al final, poder integrar ambos aspectos para que faciliten la toma de decisiones tanto de la planificación forestal o de la gestión forestal como de la planificación o gestión de los incendios o del riesgo de incendios, ¿vale? Visión general del proyecto, os aseguro que he intentado resumirlo lo máximo posible. Nos centramos un poquito más, si os parece, en la parte de un mapa de cartografía de combustibles, ¿vale? Un mapa que cuando la metodología que planteamos y que desarrollamos no se nos ocurrió de la nada, ya llevábamos bastante tiempo trabajando en ella, nació allá por 2013, cuando empezamos a trabajar con un campo de marines de los Estados Unidos, Camp Pendleton, en el condado de San Diego, al oeste, pegando al Pacífico. Es el campo de marines más grande de esa zona, donde es el lugar donde hay más incendios en todo Estados Unidos. No paran de echar petardazos continuamente, combustible disponible, una zona con muy poca humedad, ¿vale? Con lo cual, cada vez que hay un incendio, a ellos les condiciona sus prácticas, ¿vale? Su formación. Entonces necesitan gestionar ese riesgo, minimizar las posibilidades, el coste de que haya un incendio y tengan que pararse en sus prácticas, ¿vale? Para ello hicimos, lo primero, un mapa de modelos de combustible, que es lo primero que se nos ocurre, pero ya le empezábamos a dar más vueltas en algo que ya se está hablando y se llevaba hablando, que es, sí, los modelos de combustible es un mapa estático, está muy bien, pero tenemos que ver cómo es ese combustible, cómo está disponible, ¿vale? Analizar ese diferente comportamiento del mismo tipo de combustible a lo largo del año, ¿vale? Y empezamos a analizar un poco el dinamismo del combustible, el dinamismo fenológico del combustible, ¿vale? Y tuvimos la mala suerte de que además en 2014, cuando hagamos el proyecto, hubo los incendios de las pulgas, que no recuerdo exactamente la superficie, me suena a unas 6.000 hectáreas, que es un incendio bien, razonablemente grande, ellos los tienen más grandes, pero es un incendio razonablemente grande, y estuvimos, un incendio largo, y estuvimos realizando simulaciones utilizando como base la cartografía de modelos de combustible. Ese es el gerente de mi empresa, que estaba ahí a pie de incendio, y la verdad es que las predicciones coincidían bien. Por eso, teniendo buenos datos de entrada del terreno, buenos datos de entrada meteorológicos y teniendo buenos datos de entrada del modelo de combustible, el modelo de comportamiento del fuego funciona bien y saca resultados sólidos y robustos que nos van a permitir trabajar. Claro, esto es un incendio de 6.000 hectáreas. Para un incendio de 1 hora, pues es otra escala, ¿vale? Vale, y con eso, lo primero que podemos preguntarnos es qué son los modelos de combustible.
¿vale? Los modelos de combustible yo creo que no podemos entenderlos como un mapa de vegetación, no son un mapa de vegetación. ¿Vale? Si son un mapa de vegetación, por favor, llamémoslo tipos de combustible. Son modelos de combustible porque detrás hay una modelización cuantitativa. ¿Vale? Modelo de combustible tiene que tener en cuenta, por un lado, obviamente, la vegetación, pero esto tiene por aquí, no sé si lo veis, obviamente la parte de arriba del diagramita, ¿vale?, es la propia vegetación, pero la parte de abajo, que alguno igual no veis, es el comportamiento previsible, parámetros que condicionan el comportamiento previsible del fuego. Esa es la parte de la modelización de combustibles que hace que sean modelos, el comportamiento que, o como yo entiendo que hace que sean modelos, ¿vale?, ese comportamiento que condiciona el propio combustible. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, por tanto, ese modelo de comportamiento hacer lo que ya hemos estado diciendo, que es meterlo en otro modelo que es el modelo de comportamiento que, con unos buenos datos de entrada, es un modelo robusto, funciona y está contrastado. Por tanto, no podemos entender la cartografía de modelos de combustible, o creo que no podemos entender la cartografía de modelos de combustible si no entendemos una aplicación más allá del comportamiento del fuego, que realmente es a lo que se refieren. ¿Vale? ¿Cuáles son esos parámetros? Pues están ahí. O sea, realmente para cada tipo de modelos de combustible estamos identificando, realmente estamos haciendo una cualificación de algo cuantificado. ¿Vale? Cuantificamos las cargas del combustible, cuantificamos la relación área-volumen, etcétera. Ahí las tenéis, ¿vale? Son 10 parámetros, que realmente son esos 10 parámetros los que entran en el modelo de comportamiento, ¿vale? Modelo de comportamiento que, si no tuviéramos esta tipificación, sería imposible utilizarlo porque son parámetros de difícil cuantificación, o sobre todo en tiempo real, es imposible. ¿Vale? Por lo tanto, con esto, al final, nuestro objetivo es generar un mapa de modelos de combustible, pero que no se quedara solo en un mapa para imprimir y colgar en la pared, sino que fuera una parte más que pudiera ser una parte o una base de un sistema de gestión de la emergencia, ¿vale? Que realmente fuera empleado para que podamos manejar el riesgo, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando. Ya no apagamos incendios, ya los gestionamos. Pues bueno, pues esto es una herramienta más dentro de esa gestión del riesgo. ¿Vale? Al final, lo que se busca es ¿os acordáis antes que os dije que habíamos hecho unas teselas de 3 millones de teselas? Pues a cada una de las teselas decirle qué modelo de combustible tiene. ¿Vale? Para ello se hace una modelización muy parecida a la que hacíamos antes conceptualmente, muy parecida a la que hacíamos antes en inventario forestal, solo que ahora es aparentemente cualitativa. ¿Vale? Porque yo identifico tipos de modelos de combustible, pero digo aparentemente cualitativa porque detrás hay unos parámetros cuantitativos, que son lo que realmente a mí me interesa cuantificar, ¿vale? Identificar. ¿Vale? ¿Para ello qué hacemos? Pues tenemos un trabajo de campo en el que tengo el modelo de combustible que quiero predecir. Tenemos una serie de variables satelitales y LIDAR que me van a tener que explicar mediante una clasificación el modelo de combustible. Sacar un modelo predictivo del modelo de combustible que luego podremos aplicar a todo el territorio, validar obviamente estadísticamente y verificar en este caso cómo, pues con el comportamiento del fuego, que es lo que queremos. ¿Vale? Ver cómo finos son los modelos de combustible para lo que queremos usarlos, para ver cómo se va a comportar el fuego. No os lo voy a contar, pero eso es uno de los árboles de clasificación que hicimos, es bastante grande, es un método que a mí particularmente me gusta bastante porque permite bastante interacción con el estadista, ¿vale? Pero, bueno, obviamente no vamos a aburriros ahora con metodologías, vamos a ir un poco más a lo práctico. Las clasificaciones, la validación que nos salió en todas las que empleamos fueron validaciones realmente, creo que buenas, cumplían con los objetivos que teníamos inicialmente previstos, ¿vale? En ningún caso empleamos una clasificación que fallara más de un 15-20% de nivel de riesgo, ¿vale? Y al final generamos una cartografía de modelos de combustible para toda la comunidad autónoma, en la que, claro, con esas clasificaciones, una de las fuentes de información que estábamos utilizando era de 2014, pero de 2014 a hoy han pasado cosas, entre otras cosas, incendios, que no estaban tipificados en nuestra cartografía de modelos de combustible. Y entonces trabajamos para tratar de actualizarlos. ¿Cómo? Pues analizando todos y cada uno de los incendios acaecidos desde 2014 hasta la fecha de entrega. Y para ello utilizamos un análisis de severidad, de manera que pudiéramos ver cómo de afectada estaba la vegetación y aplicar un nuevo modelo, en este caso de otro experto que trabajó con nosotros, Bob Beasley, de un analista durante 1000 años del Condado de San Diego, que ha trabajado en evaluar la evolución tras incendio de los distintos modelos de combustible. Lo adaptamos
ayudados también por el conocimiento de la gente que trabajaba con nosotros de GEACAM y de la Junta, la adaptamos para acá y aplicamos modelos de recuperación en función del modelo de combustible y del grado de afectación. Y con eso conseguimos actualizar la cartografía de los incendios que no teníamos recogidos en nuestra cartografía original. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto es un ejemplo de uno de los incendios. Analizamos todos y cada uno de ellos, ¿vale? Y tipificamos la severidad y aplicamos el modelo de comportamiento. Y al final generamos la cartografía definitiva. ¿Vale? Cartografía que en modelos de combustible tiene una paradoja cartográfica, porque al final tenemos que generar una cartografía de un gran ámbito territorial, pero que tiene que ser aplicada a escala local. Con lo cual, cuando generamos cartografía de ámbito territorial, solemos generar cartografía de escalas groseras, pero cuando tenemos que utilizarla a ámbito local, se suele trabajar con cartografía de mucho nivel de detalle. En este caso, por tanto, tuvimos que hacer cartografía de ámbito general, pero con nivel de detalle. ¿Vale? Nivel de detalle que normalmente cuando se hace otro tipo de cartografías, derivados de mapas de vegetación y demás, no se tiene. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa detectar, y si estáis viendo por ahí, estáis viendo cómo hay distintos colores y un nivel de detalle elevado, pues tendremos que detectar discontinuidades, continuidades, puntos donde puede consolidar, ¿vale? Y normalmente si derivamos trabajo típico del mapa forestal, los modelos de combustible, ese nivel de detalle no lo tenemos. ¿Vale? El mapa forestal es buenísimo, pero es para otra cosa. ¿Vale? Dentro del proyecto, además de ese mapa de modelos de combustible, como queríamos que formara parte de un soporte para ayudar a la figura que ya hemos comentado, importante del analista o imprescindible del analista, que pudiera tener cada vez más herramientas para facilitar la toma de decisiones, generamos otro tipo de trabajos. ¿Vale? Por un lado, ya lo hemos comentado antes. Todos sabemos que, muy bien, tenemos un modelo de combustible, pero no es exactamente igual el modelo de combustible hoy que dentro de 3 meses, que hace 3. La disponibilidad es distinta. ¿Por qué? Porque hay un dinamismo fenológico del combustible. ¿Vale? Para ello, lo que tratamos de identificar es las variaciones de disponibilidad, la ventana fenológica del cada modelo de combustible para las distintas zonas del territorio, que viene a ser esto que estáis viendo ahí. ¿Vale? ¿Cómo lo utilizamos? Utilizando imágenes satelitales. ¿Vale? Imágenes satelitales en las que podíamos comparar distintos estados fenológicos a través de lo que se llaman índices de vegetación, que lo que hacen es resaltarnos la actividad fotosintética de la vegetación. ¿Vale? Eso que estáis viendo aquí, esta curva, la tenemos aquí representada a nivel mapa. Todo esto es la misma gama de colores de la actividad fotosintética en la misma zona del territorio. Si ya estamos viendo diferencias en colores visualmente, cuantitativamente os aseguro que también las hay y vamos a poder, por tanto, llegar a, bueno, lo tenéis aquí abajo, llegar a identificar esa curvita de comportamiento fenológico. ¿Cómo lo hicimos? Pues el análisis hipercrónico que os decía antes. Utilizábamos esas imágenes MODIS cada 8 días que utilizamos desde 2000. Lo analizamos desde el año 2000. Al final juntamos casi 750 imágenes. Cada puntito que veis, que yo creo que si lo veis, son 8 días. ¿Vale? 8 días durante 15 años, pues esos 750 imágenes, que además, como Castilla-La Mancha es ligeramente grande, no solo es una imagen, son una por un lado y otra por otro. Lo tenemos que hacer 2 veces. En el momento que tenemos ese análisis a lo largo del tiempo de estos 15, 16 años de trabajo, podemos agruparlo y sacar un comportamiento tipo anual. ¿Vale? Esta es la curva fenológica de un modelo de combustible para una zona de Castilla-La Mancha. Claro, en el momento que yo tengo esa curva fenológica y tengo un análisis bastante largo y con muchos datos, puedo hacer más análisis, puedo emplear estadística descriptiva básica, tampoco estamos haciendo grandes alardes, ¿vale? Analizar percentiles, evaluar distintas situaciones, ¿vale? Para distintos escenarios. Y al mismo tiempo, con ese tipo de imágenes que estamos haciendo, podemos ir haciendo un seguimiento al vuelo. Cada 8 días podemos tener una nueva imagen, ir viendo cómo se va comportando nuestro año, ir viendo en el punto en el que estamos hoy o estaremos esta semana, ¿vale? Y ver si estamos en un año de percentil 95 o unos días de percentil 95, que tampoco tenemos mucho problema, o estamos en un percentil 15 en el que tenemos un marrón en ciernes importante. ¿Vale? Y de tratar de identificar esa disponibilidad del combustible en función de su ventana fenológica. ¿Vale? Otro aspecto que tratamos de identificar pues es un neologismo que a mí se me traba la lengua cada vez que intento decirlo, pirogeomorfometría. ¿Vale? Esto es identificación de puntos críticos para el comportamiento del fuego
haciendo análisis geomorfométricos, es decir, cuantificando los cambios de relieve del terreno, ¿vale? Queremos buscar lugares donde hay oportunidades, lugares donde hay mayor peligrosidad, potencial de aumento de peligrosidad, ¿vale? Que es lo mismo, que sea un soporte para la toma de decisiones, para los análisis, para que los analistas lleguen con los deberes hechos, maximicen las oportunidades, como decía antes Fernando, etcétera. Pues identificamos nudos de barranco, collados, líneas de cresta, nudos de cresta, ¿vale? Bueno, todos los puntos que conocemos. Aquí tenemos un par de ejemplos en los que dudo que veáis nada, pero os aseguro que hay puntos, ¿vale? Y todo eso, al final, va sumando elementos que, junto con la cartografía de modelos de combustible, podemos integrar en el propio comportamiento del fuego, ¿vale? En el caso de Castilla-La Mancha, tienen el simulador Wolf Analyze, que hemos mencionado antes ya, ¿vale? Y lo que hemos generado es un simulador que llevamos trabajando ya bastantes años en él, ¿vale? Y lo que generamos fue cartografía que fuera compatible para él, ¿vale? Cartografía de escenarios para que ya directamente estuviera todo precargado. Identificamos otra serie de parámetros que también son válidos para el comportamiento del fuego, como son los cortafuegos, ¿vale? Que el modelo del comportamiento del fuego los tiene que implementar porque no son elementos que paren el fuego, pero sí lo frenan, ¿vale? Pues esos son modelos, es una capa que tiene que estar por encima, ¿vale? O la identificación de componente urbano en la que podemos ver teselas donde hay casas, muchas o pocas, las tenemos tipificadas, pero teselas donde hay casas donde, además del riesgo del incendio forestal, podemos tener un riesgo de emergencia de protección civil ya con seres y con pertenencias urbanas implicadas, ¿vale? Y eso en cuanto al proyecto, ¿vale? Proyecto que entendemos que no debe parar y, por tanto, después tenemos que seguir trabajando en el futuro, pero como el futuro empieza ya, pues el futuro vamos a ver qué se puede estar haciendo ya, ahora, ¿vale? Pues lo primero es, ya lo hemos hablado, modelización de combustibles tiene que estar implicado en la modelización del comportamiento. Esto es lo último que me ha llegado, me llegó la semana pasada por WhatsApp de Jorge Saavedra, que es el jefe de la sección de análisis de la CONAF chilena, ¿vale? Que igual está al otro lado del cable del streaming, no me extrañaría en absoluto que estuviera ahí, ¿vale? Y me mandó, y esto, a ver, un incendio en la zona en la región metropolitana, a las afueras de Santiago, y que realmente estuvieron haciendo el análisis en tiempo real con el Wolf Analyze y dando soporte a la toma de decisiones, utilizando el comportamiento del fuego, ¿vale? Utilizando la modelización del comportamiento del fuego. Por tanto, si podemos utilizar los modelos de combustible para analizar el comportamiento del fuego y para tomar decisiones, lo podemos utilizar en un soporte a operaciones para que se tomen las decisiones de manera que se maximice las posibilidades de éxito en un sistema que tiene que estar recogido y registrado en una herramienta que me permita luego tener todos los datos para analizar. En este caso, en Castilla-La Mancha tienen Fire Response y, en principio, ahí lo tenemos, en lo que tiene que además integrarse con otros sistemas que pueda haber, como los datos meteorológicos, la predicción, la que hay, ¿vale? Mejor o peor, pero es la que hay, que vaya absorbiendo los datos. Lógicamente, ese sistema al mismo tiempo tiene que empezar a embeber más datos. ¿Cuáles? Pues seguimiento de medios en tiempo real o seguimiento del propio comportamiento del fuego que comentábamos antes en tiempo real. Tiene que estar integrado y podemos absorber la información, ¿vale? Ahí os he puesto otra aplicación más, es un poco gamer, no sé si lo voy a pasar rápido para no paralizarnos, pero en principio esto es una reconstrucción de un incendio, de cómo en tiempo real se fueron moviendo los incendios, ¿vale? Os digo, es muy simulador de vuelo de lo que hacemos, pero ya existe la tecnología para que nosotros también podamos desarrollar cosas como esta. Y, por supuesto, no podemos entender nada ahora mismo sin nuestros aparatos móviles, ¿vale? Todo tenemos que poder tener información, mandar información, ver información, compartir información desde nuestros dispositivos móviles. Pero ¿qué pasa? Que no siempre tenemos cobertura. Lo sabemos, cuando estamos en campo, pues la cobertura a veces falla. Pues ya hay soluciones también para eso. Hoy os he puesto una, Goutena, que permite hacer una red par a par, móvil a móvil, hasta de 2 kilómetros,
y en esa red desarrollar una aplicación que permita compartir la información, que en este caso sería de incendios, medio, situación, comportamiento previsible, específica para compartir información y que no quedemos incomunicados unos con otros, ¿vale? Y claro, todo esto al final está generando una serie de datos, un volumen de datos que no podemos decir que es Big Data, no nos vengamos tan arriba, pero es Superdata, ¿no? Entonces tenemos bastantes datos, datos que tenemos que analizar. Y hay multitud de posibilidades de analizar datos de manera dinámica. Aquí se pueden implementar en el propio sistema donde estén dados los datos, como aquí en este caso, ¿vale? Y al final lo que nos permite es trabajar los datos para generar no solo estadística de resultados de los incendios, sino también ir un poquito más allá y ver posibilidad de analizar la bondad de nuestra gestión, la efectividad, el rendimiento, ¿vale? Lecciones aprendidas. No quedarnos solamente con lo malo de los incendios, que es lo que se quema, sino también con lo bueno, que es lo que ha dejado de quemarse gracias a nuestra gestión, ¿vale? Pues ese tipo de herramientas de análisis, estos cuadros de mando, ¿vale? Es una herramienta básica para poder extraer todo el potencial que tienen, todo el volumen de datos que vamos a ir teniendo almacenado continuamente. Vale. Y ya por último, y enlazando un poquito con ya algo que se verá mañana, todo esto se puede, la disponibilidad de los medios, el comportamiento previsto del fuego, se puede plantear en 3D. Esto es una Scene Table que mañana veréis con Stephen, ¿vale? Y podemos hacerlo con datos reales. Yo aquí no voy a hacer un spoiler de lo que va a hacer el mañana, con lo cual esto lo vamos a pasar rápido, ¿vale? Pero lo que sí me sirve es, o creo que me sirve muy bien para acabar, he tratado de ser rápido para intentar acortar un poquito el tiempo, para acabar con lo que se suele empezar una presentación, que es la idea, pero en este caso he querido acabar con ella. La idea que os hemos intentado transmitir y que creo que es lo que más o menos se ha estado hablando ya a lo largo de la mañana es que todos y cada uno de los elementos que formen parte de la herramienta, de la maquinaria, de la gestión del riesgo, se relacionen unos con otros, de manera que formen parte de un sistema que nos ayude a ser mejores en la gestión, en el manejo del riesgo, en todas y cada una de las fases. Capacitación y formación, planificación y prevención, la lucha operativa, lecciones aprendidas y el posanálisis, y también ya ha salido en la propia divulgación del operativo, de los resultados de la extinción. Y yo con esto acabo. No sé si hay turno o tiempo para preguntas, pero simplemente por lo menos daros las gracias por aguantarme.